Hola, bienvenidos a nuestra segunda sesión de la teoría combinatoria. Bien, en el anterior video hablamos mucho sobre lo que es la teoría combinatoria y los métodos de conteo y analizamos lo que era la permutación. Recordamos que en la permutación o la forma de identificarla es cuando intervienen todos los elementos. Ahora, ¿qué pasa cuando no intervienen todos los elementos? Cuando no intervienen todos los elementos, entonces ya se trataría de una variación o de una combinación. ¿De qué depende que se trate de una variación o de una combinación? Dependiendo si importa o no importa el orden de elección de los elementos, ¿ok? Y eso es lo que vamos a analizar en este nuevo video. Hablemos un poco primero entonces de las variaciones. ¿Qué son las variaciones? Las variaciones las entendemos como todas las posibles permutaciones o todos los agrupamientos que hacemos con una parte de todos los elementos de un conjunto, ¿ok? La clave para la aplicación de una variación es que hay que analizar que el orden es importante. Si usted al hacer la elección de los elementos de un conjunto ve que el orden es importante, entonces usted está ante una variación. Por ejemplo, en este caso, miren, en el ejemplo me dice cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. Primero, ¿por qué sé que no es permutación? Sabemos que no es permutación porque yo quiero saber cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, en este problema yo voy a usar 3 elementos, ¿sí? Yo voy a usar 3 elementos de los 5 que me dan a escoger, ¿sí? Entonces, como yo solamente estoy escogiendo 3 de 5, sé que no es una permutación, porque recalcamos, habíamos dicho que una permutación es cuando intervenían todos los elementos. En este caso solamente vamos a escoger a 3 de los 5. Ahora, ¿cómo identificar si es una variación o no? Por la ubicación de los elementos, por el orden. Es decir, miren, si yo escojo primero el 1 y luego escojo el 2, se me formaría el número 12. Pero si yo escojo primero el 2 y luego escojo el 1, se me formaría el número 21. Y como vemos, 12 y 21 no son lo mismo, ¿no? Si yo decido coger primero el 1, repito, y luego el 2, se me formaría el 12. Pero si decido escoger primero el 2 y luego el 1, se me forma el 21. Lo que quiere decir que en este ejercicio, efectivamente, el orden importa. Entonces, como interviene solo una parte de los elementos y además el orden importa, porque veo que el resultado no es el mismo, sé que es una variación. Ahora, ¿cómo desarrollamos una variación? ¿Okay? Una variación la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Como yo quiero formar números de 3 cifras o voy a escoger 3 elementos, ¿okay? Yo voy a dibujar 3 casilleros porque en estos 3 casilleros van a ir los 3 elementos que yo voy a colocar. Muy bien. Ahora, analicemos. Aquí debe ir uno de los elementos que tengo para escoger. Es decir, que aquí puede ir cualquiera de los 5 elementos que tengo a mi disposición. ¿Ok? En este casillero puede ir cualquiera de los 5 elementos que tengo a mi disposición. En este casillero de acá, solo podrían ir 4 de los elementos, ya, porque se supone que ya coloqué uno aquí. Entonces, al colocar uno aquí, ya no me quedaron para elegir entre 5. Ahora solamente puedo elegir entre 4. ¿Por qué digo entre 4? Porque según dice el enunciado, el elemento tiene que tener 3 cifras diferentes. Es decir, que el número que yo pongo aquí ya no puede ser colocado acá. Por eso es que decimos que aquí solamente tendría para elegir entre 4 elementos. Y en el casillero de acá solamente podría elegir entre 3 elementos nada más, ¿ok? Volvemos a repetir. En este casillero yo puedo poner cualquiera de los 5 elementos que tengo. En el casillero de acá solo puedo poner cualquiera de los 4 restantes, porque como ya puse uno aquí, no puede ser repetido acá. Y así mismo en el casillero de acá, ¿no? Puedo colocar cualquiera de los 3 restantes. Por lo tanto, para hallar la respuesta solo basta con multiplicar 5 por 4, 20 y 20 por 3, 60. Es decir, que yo puedo formar 60 números de 3 cifras diferentes
utilizando los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado esta palabrita de aquí? Vamos a borrarla. Y si el problema hubiera dicho, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5? ¿Ok? Entonces yo analizaba, yo iba a escoger 3 elementos íbamos a escoger 3 elementos de 5 disponibles. Muy bien. Como entra una sola parte de los elementos, diríamos que no es una permutación. ¿Por qué sé que es una variación? Porque cada vez que hable de números, la posición es importante. Ustedes saben que la posición de un número importa. Si su ubicación está en los dígitos, en las unidades, en la decena, en la centena, es muy importante su ubicación. Entonces, cada vez que un problema hable de números, es una variación, definitivamente. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a calcular la variación. En mi caso, la variación se trata de ubicar 3 dígitos, por eso yo abro 3 casilleros y vamos a calcular cuál sería la respuesta bajo ahora esta condición. Aquí puede ir cualquiera de estos 5 dígitos, entonces yo aquí tengo 5 opciones diferentes para colocar. Aquí puede ir también cualquiera de estos mismos 5 dígitos, ¿ok? Porque nomás me dice cuántos números de 3 cifras se pueden formar, o sea, no me especifican que sean iguales o que sean diferentes. En este caso, el número que puse aquí también lo puedo volver a poner acá. Y para este caso también me quedan, puedo escoger, entre cualquiera de los 5 dígitos que me dan. Si multiplicamos 5 por 5 por 5, entonces esto me da 125. Quiere decir que yo tengo 125 formas distintas de formar números de 3 cifras con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que trato de decir es que hay que analizar bien el problema, si los elementos que van a colocar pueden repetirse o no pueden repetirse. ¿Ok? Igual, para ver si quedó claro o no, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice, en la Serie A del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol participan 2 equipos. ¿De cuántas maneras pueden estos equipos ocupar los 2 primeros lugares? ¿Ok? Entonces, como yo analizo, como van a ocupar los 2 primeros lugares, entonces yo digo que debo escoger a 2 de 12. ¿Sí? Pongo 2 porque me está hablando de los 2 primeros lugares y pongo 12 porque son los 2 equipos participantes. Muy bien. Ahora, sabemos que no es una permutación, pero ahora, ¿por qué sé que es una variación? Miren, hay que tener en cuenta algo. Si ustedes van a escoger estos 2 elementos y entre los 2 elementos hay una jerarquía, entre los 2 elementos que vas a escoger hay una jerarquía, entonces se trata de una variación. Por ejemplo, estos dos que están aquí, se trata de elegir a 2 equipos, uno campeón y uno vicecampeón. Y entre campeón y vicecampeón hay jerarquía. Y cuando hay jerarquía, importa la ubicación. Y si importa la ubicación, quiere decir que importa el orden. En este caso se trata de una variación, repito, porque como voy a ocupar los 2 primeros lugares, el primer lugar corresponde al campeón, el segundo lugar corresponde al vicecampeón, entonces por lo tanto se trata de una variación. ¿Ok? Cada vez que hay que escoger algo, una parte de los elementos, e importe mucho que en la elección de los elementos haya jerarquía entre ellos, entonces sí hay que tener en cuenta que se trata de una variación. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, repito, se trata de una variación. Yo voy a dibujar 2 casilleros. Este va a ser el casillero que ocupe el campeón y este va a ser el casillero que ocupe el vicecampeón. Muy bien. Aquí, como son 2 equipos participantes, cualquiera de los 12 puede ocupar el puesto de campeón. Ahora, ¿cuántos pueden ocupar el puesto de vicecampeón? Solo lo pueden ocupar cualquiera de los 11 restantes, puesto que el equipo que ya es campeón no puede ser vicecampeón en el mismo torneo. Entonces, uno sería campeón y otro sería vicecampeón. El campeón puede ser cualquiera de los 12 y el vicecampeón sería cualquiera de los 11 restantes. Si multiplicamos 12 por 11, la respuesta sería 132. Entonces, hay 132 maneras en que los 2 equipos, hay 132 maneras en que 2 equipos de 12 ocupen los lugares de campeón y vicecampeón. Muy bien, ok, espero haya quedado claro, pero vuelvo a recalcar esta parte de la variación.
Les voy a plantear una pequeña idea de un ejercicio para que entiendan cuándo importa el orden y cuándo no importa el orden. A ver, imagínense que se va a hacer una rifa entre 10 personas, ¿ok? Una rifa entre 10 personas y se van a rifar 3 premios. Entonces, que el primer premio sea $1000, que el segundo premio sea $500 y que el tercer premio sea $100, ¿ok? Como se va a hacer una rifa de 3 premios entre 10 personas, entonces yo estaría tomando, o los ganadores serían 3 de 10, ¿ok? Además me doy cuenta que entre el primer premio, el segundo premio y el tercer premio hay jerarquía, es decir, que uno tiene más valor que el otro, entonces yo podría decir que eso es una variación, ¿ok? Ahora, vamos a otro escenario, la misma situación. Vamos a hacer una rifa entre 10 personas y los 3 primeros premios y los 3 premios que se van a rifar van a ser $100, $100, $100. Entonces yo diría que no es una permutación porque voy a escoger a 3 ganadores de 10, serán 3 de 10. Pero ¿qué observo? Que el primer premio, el segundo premio y el tercer premio tienen el mismo valor. O sea, los 3 tienen $100, $100, $100. Es decir, entre ellos no hay ninguna jerarquía. Entonces, en este caso, como no hay ninguna jerarquía entre los 3 premios, quiere decir que el orden no va a importar, porque entre los 3 no hay jerarquía. Entonces, cuando usted va a hacer la elección de elementos y en esta elección hay jerarquía, significa que es una variación. Y si no hay jerarquía, significa que es una combinación, que es la que veremos más adelante, ¿ok? Espero haya quedado claro con esa explicación y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Cuántos números de 2 dígitos se pueden formar con los dígitos 6, 7, 8, 9 sin repetir los dígitos en el número formado? Ok, veamos. Tengo que formar números de 2 dígitos, entonces yo tendría que tomar 2D y me dan el 6, 7, 8, 9, o sea, me dan 4 dígitos, me dan el 2, me dan el 6, el 7, el 8 y el 9. Es decir, que yo debo tomar 2 de 4. Ok. ¿Cómo sabemos que es una variación? Porque desde que se trata de ordenar números o colocar números, automáticamente es una variación, ya que en los números el orden siempre importa. Como voy a formar número de 2 dígitos, vamos a colocar 2 cuadritos. Muy bien. Aquí yo puedo colocar cualquiera de los 4 dígitos que me están dando. ¿Sí? Cualquiera de los 4 dígitos que me están dando puedo colocarlo aquí. Acá solo podría colocar cualquiera de los 3 restantes, puesto que el ejercicio me dice que no puedo repetir los dígitos. Por lo tanto, solo puedo colocar cualquiera de los 3 restantes. Multiplico y me da como respuesta 12. Es decir, que yo puedo formar 12 números de 2 dígitos diferentes utilizando el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Ok? Espero que quede clara esa parte. Y vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que dice: ¿cuántas señales se pueden hacer con 6 carteles de diferentes colores si cada señal consta de 3 carteles? Muy bien, en este caso la señal consta de 3 carteles, yo tengo 6 a mi disposición, entonces yo tendría 3 de 6, ¿ok? Yo tendría 3 de 6. Muy bien. Ahora, ¿importará el orden en el que yo coloque los carteles para hacer una señal con los colores? Bueno, en este caso sí importa el orden. Cuando hablamos de señales que tienen que hacerse con colores, importa el orden. Ya que, por ejemplo, una señal amarillo-rojo significa una cosa y una señal rojo-amarillo significa otra cosa. Entonces, cuando sea de señales con colores, sí va a importar el orden. Por eso se trata de una variación. Como voy a tomar 3 elementos, como voy a tomar 3 carteles de 6, entonces voy a dibujar 3 cuadritos. ¿Ok? Y aquí voy a poder colocar cualquiera de los 6 carteles que me dan de diferentes colores. ¿Ok? Aquí solo podré colocar cualquiera de los 5 restantes. Como son 6 carteles y yo ubiqué un cartel aquí, obviamente ya acá me han quedado para elegir entre los 5 carteles diferentes que quedan. Y acá ya me van a quedar para elegir entre los otros 4 carteles que quedan. Si yo multiplico 6 por 5, 30 y 30 por 4, 120, entonces yo podría formar
120 señales de 3 colores utilizando 6 carteles de diferentes colores. ¿Ok? Bien, espero haya quedado claro esta parte de lo que es la variación. Muy bien. Ahora, veamos lo que es la combinación. Dice que la combinación la entendemos como todos los posibles agrupamientos de n elementos que podemos realizar con un conjunto de m elementos. Es decir, aquí también interviene una parte de los conjuntos. Dice que la clave para la aplicación de la combinación, ¿sí? Aquí es combinación, ¿ok? Consiste en que el orden no es importante, a diferencia de la variación, que ya vimos que ahí en cambio el orden sí importa. Entonces veamos una de las aplicaciones. Por ejemplo, me dicen aquí, en una clase de 15 alumnos se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? ¿Ok? Analicemos entonces cómo debe resolver ese tipo de ejercicios. Bien, en este caso me dicen que de 15 alumnos yo debo elegir un comité formado por 3 alumnos. Es decir, yo voy a elegir a 3 de 15. Muy bien. ¿Ok? Debo elegir a 3 de 15. Ahora, ¿por qué es una combinación? Yo voy a elegir a 3 de 15 para formar un comité. Un comité es como un grupo de personas. Entonces, cuando usted va a elegir un grupo de elementos, un grupo de personas, el orden, la jerarquía no interesa. O sea, usted señala a 3 personas, por ejemplo, Juan, Luis y Lucía van a formar un grupo en ese orden. Primero nombra a Juan, luego nombra a Luis, luego nombra a Lucía. Pero si usted nombraba al revés, a Lucía, a Juan y a Luis, iba a ser el mismo grupo. ¿Por qué? Porque las 3 personas que van a formar el comité, ninguna tiene ninguna función que tenga jerarquía respecto a la otra. Estamos hablando de un comité, de un grupo de personas, un grupo de alumnos. Entonces, en este caso, el orden no importa. Por lo tanto, se trata de una combinación. ¿Ok? Entonces, esta combinación de aquí, vamos a quitar un poco de espacio para poder resolver, sería 3 de 15. ¿Cómo desarrollamos una combinación? Va a ser igual, raya de fracción. Usted aquí arriba, como va a elegir 3 alumnos de 15, usted me va a colocar aquí 3 cuadritos. Muy bien. Y en la parte de abajo me va a dibujar la misma cantidad de cuadritos que coloca en la parte de arriba. Si puse 3 cuadritos arriba, pongo 3 cuadritos abajo. Aquí cada cuadrito representa la posición de un estudiante. Entonces, como son 15 estudiantes, en este cuadrito de aquí puede ir cualquiera de los 15 estudiantes del aula de clase. Aquí, obviamente, ya me quedan para elegir a cualquiera de los 14 restantes. Aquí, obviamente, ya me queda para elegir cualquiera solamente de los 13 restantes. ¿Ok? Y en los cuadritos de abajo usted solamente los va a numerar. Va a poner 1, 2 y 3 y procede a desarrollar. En este caso podemos simplificar la tercera 1, la tercera sería 5, la mitad 1, la mitad 7 y podríamos decir que esto sería igual a 5 por 13 es 65 por 7. ¿Ok? Y 65 por 7 sería 7 por 5, 35. Escribimos el 5, llevamos 3. Y 7 por 6, 42. Y 3 que llevaba, 45. Es decir, que yo puedo formar 455 comités diferentes de 3 alumnos de un total de 15. ¿Ok? Listo. Bien, esperemos esté claro y si no, vamos a seguir practicando con otro tipo de ejercicios para ver si quedó clara esta parte de la combinación. A ver, veamos.
Si tenemos 12 candidatos en tu ciudad y debes escoger 3 representantes para el municipio, ¿de cuántas maneras puedes seleccionarlo? Muy bien. Debo escoger 3 de 12, ¿verdad? Entonces debo escoger 3 de 12. Muy bien. Ahora, sabemos que permutación no es. Ahora hay que definir si es una combinación o una variación. Vamos a escoger a 3 representantes, es decir, de los 12 candidatos usted escoge a 3 personas. Estas 3 personas ninguna tiene jerarquía una sobre la otra. Por lo tanto, como no tienen jerarquía, porque son 3 representantes nada más, un grupo de 3 personas, entonces significa que se trata de una combinación, porque aquí el orden no importa. Entonces, como se trata de una combinación, yo voy a dibujar aquí arriba 3 cuadritos que representan a los 3 representantes que voy a escoger. Y asimismo, usted dibuja 3 cuadritos en la parte de abajo. El mismo número de cantidad de cuadritos arriba siempre lo dibuja abajo. Aquí, en este casillero puede ir cualquiera de los 12 candidatos. Acá obviamente puede ir cualquiera de los 11 restantes. Aquí iría cualquiera de los 10 que quedan. Los cuadritos de abajo simplemente los numeran 1, 2 y 3. Y simplifica. La mitad de 2, 1, la mitad de 12, 6. Vuelve a simplificar. La tercera de 3, 1 y la tercera de 6, 2. Multiplicamos 2 por 11, 22. Y 22 por 10, 220. ¿Ok? Quiere decir que vamos a tener 220 maneras diferentes de elegir 3 representantes de un total de 12 candidatos. Muy bien. Veamos otro más, que la práctica es la que hace el maestro. Veamos el siguiente ejercicio. Un joven tiene 8 CDs de música que más le gusta y quiere regalarle a su novia 3 de ellos. ¿De cuántas formas lo puede hacer? Ok, manos a la obra. Él debe escoger 3 de 8 CDs. Ok. Ahora, combinación o permutación. Él debe escoger 3 CDs de 8. Entonces, si él va a escoger 3 CDs, ningún CD tiene más jerarquía sobre otro, porque se supone que son 8 CD de música que más le gusta y el problema da a suponer que todos son del mismo precio. De música diferente a lo mejor, pero son del mismo precio. Entonces, al escoger 3 CD no habría jerarquía de uno sobre el otro. En este caso no importaría el orden, por lo tanto diríamos que es una combinación. El joven debe escoger 3 CDs, por eso voy a colocar aquí 3 cuadritos y en la parte de abajo vamos a dibujar 3 cuadritos, ya que hemos dicho que la cantidad de arriba de cuadritos que usted dibuja arriba también los dibuja abajo. Bien, aquí en este casillero puede ir cualquiera de los 8 CD que tiene el joven. Acá ya podría escoger entre los 7 restantes que le quedan. Y acá solo podría escoger entre los 6 que le van quedando. Dijimos que aquí abajo bastaba con numerar los cuadritos. Ok, procedemos a simplificar. 3 por 2 hacen 6. Con 6 simplifica. Y el resultado sería 7 por 8, 56. Es decir, que el joven tendría 56 formas en que puede hacer la elección de 3 de 8 CDs para regalarle a su novia. Muy bien, espero haya quedado clara esta parte de la permutación y esta parte de la combinación, y nos veremos más adelante en otro video donde explicaré el principio suma y el principio multiplicación para algunos tipos de ejercicios de combinatoria. Ok, espero haya quedado todo claro y nos veremos en el próximo video.